Bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios Inexplicables, el canal donde exploramos los fenómenos más sorprendentes y enigmáticos de nuestro mundo. Hoy vamos a hablar de las psicofonías, esas voces que se graban en dispositivos electrónicos y que nadie sabe de dónde vienen ni qué quieren decir. ¿Son mensajes del más allá, de otras dimensiones, de nuestra propia mente o de algo más? Si quieres descubrirlo, quédate conmigo hasta el final del video, porque te voy a mostrar algunos de los casos más famosos y escalofriantes de psicofonías que existen. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún misterio. ¿Estás listo? Empecemos. Las psicofonías son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y que se interpretan como voces humanas o de otros seres. A veces, estas voces parecen responder a preguntas, hacer comentarios o incluso pedir ayuda. El término psicofonía significa literalmente sonido producido por la mente, pero hay muchas teorías sobre su verdadero origen. Algunas de ellas son la teoría paranormal, que sostiene que las psicofonías son voces de espíritus, fantasmas, demonios o entidades sobrenaturales que intentan comunicarse con los vivos a través de los aparatos electrónicos. La teoría extraterrestre, que afirma que las psicofonías son señales de civilizaciones alienígenas que nos envían mensajes codificados o que nos espían desde otras dimensiones o planetas. La teoría psíquica, que dice que las psicofonías son manifestaciones de nuestra propia mente, que proyecta sonidos inconscientes o subliminales que quedan grabados en los dispositivos. También se incluye aquí la posibilidad de que las psicofonías sean el resultado de la telepatía, la clarividencia o la psicoquinesis. La teoría científica, que explica que las psicofonías son fruto de interferencias, ruidos ambientales, efectos acústicos o errores de interpretación. Según esta teoría, las psicofonías no tienen ningún significado ni intención, y son producto de la casualidad o de la sugestión. ¿Cuál de estas teorías te parece más convincente? Déjame tu opinión en los comentarios. El primer caso conocido de psicofonía se remonta al año 1959, cuando el productor de documentales y cantante de ópera Friedrich Jürgenson intentó grabar el canto de un pájaro para realizar un documental. Al escuchar la cinta, se sorprendió al oír voces que hablaban en noruego y que hacían alusión al canto del pinzón. Más tarde, volvió a grabar y escuchó la voz de su madre fallecida que le llamaba por un apodo cariñoso. A partir de entonces, Jürgenson se dedicó a investigar el fenómeno de las psicofonías y publicó varios libros al respecto. Uno de sus discípulos fue el psicólogo Konstantin Raudive, que realizó miles de grabaciones y experimentos con psicofonías y que llegó a afirmar que había contactado con personalidades históricas como Hitler, Stalin o Freud. Desde entonces, muchos investigadores y aficionados han seguido el ejemplo de Jürgenson y Raudive y han obtenido psicofonías en diferentes lugares y circunstancias. Algunas de estas psicofonías son tan impactantes que han trascendido al público general y se han convertido en auténticos casos de estudio. A continuación, te voy a mostrar algunas de las más famosas y aterradoras que existen. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te va a poner los pelos de punta. Las caras de Belmez. Este es uno de los fenómenos paranormales más conocidos de España, que se produjo en una casa de Belmez de la Moraleda, en Jaén, donde aparecieron unas supuestas caras en el suelo de la cocina. Se realizaron varias grabaciones de psicofonías en la casa, donde se escuchaban voces que decían frases como «matar a él», «es un abuso», «alma sai» o «Ángela». De hecho, cuando la propietaria de la casa, tiempo después de empezaran los fenómenos, falleció, uno de los investigadores preguntó por ella. Una voz respondió, «Ella vive». Algunos creen que se trata de las almas de los antiguos habitantes de la casa, que fueron enterrados en una fosa común bajo el suelo.
Otros piensan que se trata de un fraude o de una broma pesada. Sea como sea, las caras de Belmez siguen siendo un misterio sin resolver. Ahora escucharemos algunas de estas psicofonías. Las reproduciremos 3 veces para mejorar su escucha. La psicofonía del infierno. Esta es una de las grabaciones más escalofriantes y polémicas que se han hecho. Se trata de una grabación realizada en 1989 por un grupo de investigadores rusos que perforaron un pozo de 14 kilómetros de profundidad en Siberia. Según la leyenda, al acercar un micrófono al agujero, se captaron unos terroríficos gritos y lamentos que parecían provenir del infierno. Aunque se ha demostrado que se trata de un montaje, sigue siendo una de las psicofonías más famosas y perturbadoras de la historia. Ahora escucharemos esta psicofonía. Las reproduciremos 3 veces para mejorar su escucha. El exorcismo de Anneliese Michel. Esta es una de las historias más trágicas y escalofriantes que se conocen. Se trata de una joven alemana que sufrió una supuesta posesión demoníaca en los años 70 y que fue sometida a varios exorcismos por 2 sacerdotes católicos. Durante las sesiones se grabaron las voces de Anneliese, que cambiaban de tono y de idioma y que afirmaban ser varios demonios como Lucifer, Judas o Hitler. Anneliese murió en 1976 tras un año de exorcismos y su caso inspiró la película El exorcismo de Emily Rose. Algunos creen que se trata de un caso real de posesión, mientras que otros lo consideran un caso de epilepsia, esquizofrenia o abuso religioso. Ahora escucharemos esta psicofonía. La psicofonía adimensional. Esta es una de las psicofonías más misteriosas y discutidas que ha surgido recientemente. Fue captada por el investigador Germán de Argumosa, un nombre destacado en el estudio de fenómenos paranormales. Lo que distingue a esta grabación es la claridad con la que una voz enigmática pronuncia adimensional, es adimensional. Este acontecimiento ha generado una ola de especulaciones y teorías. Algunos sugieren que podría ser una interferencia o un error técnico, mientras que otros creen que podría ser una comunicación del más allá, tal vez revelando verdades ocultas sobre nuestra realidad o incluso sobre otras dimensiones. El origen y significado de estas palabras sigue siendo un misterio, y su relación con el contexto en el que fueron grabadas es aún un enigma. Ahora, vamos a sumergirnos en el misterio de adimensional. Escucharemos la psicofonía 3 veces para captar todos los matices de esta intrigante grabación.
psicofonía que dice «¿Yo qué hago aquí?». Esta es una de las psicofonías más antiguas y misteriosas que se han grabado en España. Se obtuvo en 1974 en una casa de Madrid por el investigador Germán de Argumosa. Se cree que se trata de la voz de un niño que murió en esa casa y que no sabe por qué sigue allí. La voz del niño es tan clara y angustiada que impresiona a todos los que la escuchan. Ahora escucharemos esta psicofonía, la reproduciremos 3 veces para mejorar su escucha. Estos son algunos de los casos más famosos y escalofriantes de psicofonías que existen, pero hay muchos más. ¿Qué te han parecido? ¿Te han dado miedo, curiosidad, escepticismo? ¿Has escuchado alguna vez una psicofonía? ¿Te gustaría hacerlo? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Y si te ha gustado el video, dale a like y compártelo con tus amigos. Y recuerda, si alguna vez escuchas una voz extraña en tu grabadora, puede que no estés solo. ¿Quién sabe qué secretos se esconden en el sonido? Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, que no te atrapen las psicofonías.